Mis hermanos, sean bienvenidos a el canal Apología Adventista. Que el Señor les bendiga y gracias porque son parte de este ministerio. En esta ocasión vamos a tener una clase sólida sobre enseñanza y doctrina. Antes de eso, queremos invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder presentar esta clase. Bendice a tu pueblo, bendice nuestro intelecto, que podamos ser humildes para poder aceptar tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que nos des sabiduría para que la podamos interpretar correctamente. Ayúdalo, Señor, a escapar de todo error doctrinal. Ayúdalo, Señor, a escapar de toda falsa enseñanza y de todo falso maestro que quiera distorsionar tu palabra. Bendice esta clase y bendice a tu pueblo y bendice a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. He escuchado a varios hermanos que dicen así: la iglesia adventista está en apostasía. Así que vamos a ver si esto es verdad o simplemente es otra falsa enseñanza. Digo de esta manera porque hay hermanos que han sido contaminados con esta enseñanza. Hermanos que profesan ser adventistas del séptimo día. Así que hermanos, vamos a dejar que la Biblia nos hable y el espíritu de profecía. Vamos a ver si es verdad que la iglesia está en apostasía. Vamos a ver de que Satanás quiere confundirnos. Satanás quiere engañarnos. Y por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios y los testimonios. Ahora, es importante saber que apostasía viene del griego colocarse fuera de. O sea, la etimología y la gramática, apostasía es estar fuera de la verdad, darle espalda a la verdad, atacar la verdad, negar la fe públicamente. Eso significa la palabra apostasía. Ahora, vamos a ver si es verdad que la iglesia adventista está en apostasía. Y vamos a ver dónde es que está el error y la confusión de estas personas que están enseñando falsas enseñanzas. Por eso, hermanos, como adventistas tenemos que conocer la Biblia y el espíritu de profecía. Porque si no estudiamos, hermanos, vamos a ser engañados. No importa que alguien hable bonito. Yo siempre le he dicho, no importa que alguien tenga labia para hablar. No importa que alguien tenga seguidores. No importa que alguien tenga oratoria. No importa que alguien me cite tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Todo eso el diablo lo puede hacer. No estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que no debemos de conformarnos con el simple hecho de que alguien hable bonito. Siempre inculcamos en este canal de que aparte de escucharme, vayan a hacer su propio estudio personal para ver si lo que decimos aquí es verdad o media verdad. Ahora, vamos a ver que según la Biblia y el espíritu de profecía, así como el diablo causa confusión, también causa división. Noten que hay dos perspectivas. La verdad causa división cuando se confronta con el error, pero también el error causa división dentro de la iglesia. Por lo tanto, hay que saber distinguir cómo Dios causa división. Él lo dijo: yo no he venido a traer paz a la tierra sino espada, a poner el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Pero ahí se refiere a una división por la verdad. Pero también el diablo causa división. El error causa división. Y esto lo dice Pablo en Romanos 16, versículos 17 al 18. Noten que vamos a poner la plataforma para ver si es verdad que la iglesia adventista está en apostasía. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Aquí Pablo está hablándole a la iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Noten, hay que estar pendiente. Hay que fijarnos con quiénes.
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Noten que los falsos maestros causan división, causan confusión entre los mismos hermanos. Y noten el consejo de Pablo, y que os apartéis de ello. Muchas veces, hermanos, porque no tenemos conocimiento, en lugar de apartarnos de estas personas, las seguimos a ciegas y no sabemos distinguir el error, porque nos enceguecemos. No tenemos una mente analítica, no tenemos una mente que distingue la verdad entre lo que es casi verdad, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. Esta expresión, seguir a sus propios vientres, significa que andan en busca de intereses personales. Y dice, y con suaves palabras, noten cómo engañan, y con suaves palabras y lisonja, engañan los corazones de los ingenuos. O sea que son personas de que aparentan una humildad, presentan una falsa humildad, aparte que citan la Biblia. Entonces de esa manera pueden atraer la atención hacia sí mismos, y la gente, como no analiza ni estudia, fácilmente es engañada con suaves palabras. Noten que no son palabras grotescas las que hablan, sino que son palabras que convencen, son palabras lisonjeras, presentan una falsa humildad, pero detrás de eso llevan la ponzoña y llevan el veneno. Por eso, hermanos, es importante que no hay que dejarnos guiar por las apariencias. Las apariencias muchas veces engañan. Por eso es mejor que nos dejemos guiar por la palabra de Dios y por los testimonios. Ahora, aquí dice Pablo que estas personas engañan a los corazones ingenuos. Una persona ingenua es aquella persona que no tiene esa capacidad analítica. Es aquella persona que no analiza, es aquella persona que no investiga, sino que simplemente es fácil engañada, simplemente porque quizás le gustó el predicador, le gustó algún video, entonces de ahí se tomó y la persona perdió su capacidad de razonar. De esa manera Pablo dice que estos falsos maestros con palabras suaves y lisonjas engañan a los hermanos que son ingenuos. Ahora, noten cómo dice el Espíritu de Profecía que hay que tener cuidado con las personas que causan confusión. Y quiero decirles lo siguiente, para que el diablo nos engañe, no necesita decirnos una mentirota grande. Lo que hace el diablo es que dice mucha verdad, mezcla la mentira con mucha verdad, con un poco de mentira. Por eso es que el engaño parece atractivo. Noten que esto es bien difícil, hermanos. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que estar conociendo la verdad a profundidad para que podamos distinguir entre un verdadero maestro y un falso maestro. Si no estudiamos, vamos a ser fácilmente engañados. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía en el libro Iglesia Remanente, página 80, párrafo 1, dice: Dios no es el autor de la confusión. Recuerden de que Babilonia viene de confusión, Babel. Y Dios no es el actor de la confusión, sino de paz. Pero Satanás es un enemigo vigilante que nunca duerme. Noten, el diablo nunca duerme. Quienes duermen somos nosotros. Y una persona que esté dormida es fácilmente engañada. Noten, Satanás es un enemigo que nunca duerme, que siempre obra sobre las mentes humanas y busca un suelo en el cual puede sembrar su cizaña. Noten, tengamos cuidado, no vayamos a ser uno de esos. No vayamos a permitir de que el diablo siembre en nuestro corazón de la cizaña. Y noten, si haya alguien a quien pueda alistar a su servicio, le sugerirá ideas y teorías falsas y lo hará celoso en defensa del error. Noten que son celosos. Noten qué hace el diablo.
Si haya alguien a quien pueda alistar para su servicio, le sugerirá ideas y teorías falsas y lo hará celoso en defensa del error. Noten que el simple hecho de que se defiendan, eso tiene que alertarlos a ustedes. La verdad no solo convierte, sino que purifica a quien la recibe. Jesús nos aconseja que nos guardemos de los falsos maestros. Desde el comienzo de nuestra obra, noten que siempre han habido personas de estas. Desde el comienzo de nuestra obra se han levantado de vez en cuando hombres que defienden teorías nuevas y sorprendentes. Poderosa cita del Espíritu de Profecía que nos advierte sobre los falsos maestros que causan confusión con teorías y mensajes erróneos. Ahora, la pregunta que estamos analizando es la siguiente. ¿Será que la iglesia adventista está en apostasía? ¿Será que el mensaje que estas personas predican es un mensaje de Dios o viene de Satanás? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos a leer a ver qué es lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Yo no quiero ser engañado. Yo tampoco no quiero rechazar la verdad. Entonces yo voy a ir a estudiar la Biblia y los consejos del Espíritu de Profecía para ver si A hermano o X hermano está predicando un mensaje de Dios o viene de parte de Satanás con un mensaje de confusión. Ahora, hay un terrible error en usar palabras confusas, ambiguas o erróneas. Noten que esta es otra táctica del diablo, que para engañar a los ingenuos usa palabras confusas, frases confusas, dichos confusos, palabras ambiguas y palabras maldichas para causar confusión. Quiero decirles, hermanos, que el mensaje de Dios no es confuso. El mensaje de Dios nunca es ambiguo. Los mensajes de Dios son claros y directos, sin ambigüedad. Ahora, vamos a ver de qué estos falsos maestros que acusan a la iglesia adventista de estar en apostasía cometen un terrible error. Por eso vamos a poner el filtro. Vamos a poner el detector de mentira que es la Biblia. La Biblia contiene la verdad y también los testimonios. Hermanos, cuando decimos la iglesia está en apostasía, estamos incluyéndolos a todos. O sea, todos están en apostasía. La frase, la iglesia está en apostasía, da a entender que todos están mal, todos están en apostasía y yo estoy bien. Cuando yo acuso a la iglesia de estar en apostasía, entonces hay una confusión y una contradicción. Porque si yo digo, noten que estoy dramatizando, si yo digo que soy adventista y al momento estoy predicando que la iglesia tenga apostasía, entonces estoy causando confusión en la mente de los escucha. Porque estoy diciendo, en otras palabras, yo mismo me estoy contradiciendo porque estoy diciendo que yo mismo estoy en apostasía porque yo soy parte de la iglesia. Porque cuando usamos la frase, la iglesia está en apostasía, a todos incluyen, sin quitar uno ni sacar a uno. O sea, todos están en apostasía. El término la iglesia está en apostasía es un término genérico y eso es peligroso. Vamos a ver de que eso es lo que el diablo quiere, que creamos de que la iglesia está en apostasía. El diablo quiere que creamos de que todos están en apostasía y yo que supuestamente estoy predicando el mensaje estoy en lo correcto, pero estoy causando confusión en la mente de los hermanos ingenuos. Ahora, muy diferente a usar una frase correcta. Es muy diferente a decir, en la iglesia hay apostasía. Noten que es bien diferente el término o la frase. Es muy distinto a decir, la iglesia está en apostasía, a decir, en la iglesia hay apostasía. Cuando digo en la iglesia hay apostasía, no estoy generalizando, sino estoy diciendo que hay algunos que están en apostasía. Hay apóstatas dentro de la iglesia
Pero no estoy diciendo que todos están así, porque vamos a ver de que según la Biblia y según el Espíritu de profecía, en la iglesia hay dos grupos, trigo y cizaña. Y si yo digo, la iglesia está en apostasía, estoy presentando un mensaje confuso, un mensaje satánico, un mensaje que en lugar de presentar una verdad clara y directa, estoy confundiendo a los hermanos que no estudian. Pero es muy diferente decir, y eso lo creo yo también, y vamos a ver que eso enseña la Biblia y el Espíritu de profecía, que en la iglesia hay apostasía. Una cosa es que la iglesia tenga apostasía y otra cosa es que haya apostasía. Noten que los términos son bien diferentes. Una pequeña frase puede cambiar el sentido de la frase o la palabra, o la estrofa o la oración. Hermanos, por eso es bien importante que los predicadores, cuando presentamos un mensaje, tenemos que ser directos, claros y diáfanos, sin ser ambiguos. Muy importante eso. Ahora, vamos a ver que la frase correcta es decir, en la iglesia hay apostasía porque se admite que la hay, pero que no todos están en apostasía, sino que hay apóstatas. Siempre hay babilonios, siempre hay infiltrados, siempre hay filisteos, pero nunca jamás podemos decir que la iglesia está en apostasía, porque entonces estamos generalizando y estamos diciendo que todos están en apostasía, hasta yo mismo que lo estoy predicando. Hablo de estos falsos maestros que enseñan eso. Ahora, vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Que es erróneo, yo lo voy a llamar satánico, usar la frase o la oración, la iglesia está en apostasía. Porque mi Biblia dice que dentro de la iglesia hay dos grupos y quienes están en apostasía es la cizaña, no el trigo. Por eso es que la frase correcta es, en la iglesia hay apostasía, porque me evito de generalizar y condenarlos a todos. La iglesia adventista, los adventistas no negamos eso. Dios nos libre de negar eso, que en la iglesia no hay apostasía. Claro que lo hay. Siempre lo ha habido. Siempre hay apóstatas. Siempre hay anomalías. ¿Por qué? Porque hay cizaña dentro de la iglesia. Lo que en el pueblo de Israel se infiltró, la multitud mixta, pero no todos estaban en apostasía. Dios siempre ha tenido un remanente dentro del pueblo. Por lo tanto, es satánico andar diciendo la iglesia está en apostasía, porque es un mensaje confuso y ambiguo. Un mensaje que no viene del cielo, sino de Satanás. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, vamos a leer la Biblia y después nos vamos a ir al Espíritu de profecía. Hermanos, vamos a ver que siempre cuando vemos las parábolas, siempre se mencionan dos grupos. Las parábolas son el reino de Dios aquí en la tierra. Las parábolas son parábolas que representan a la iglesia o al reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña presenta dos grupos en el mismo terreno que representan la iglesia en el mundo. Dice Mateo 13, 24 al 25. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 25. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Noten que en el mismo terreno están los dos sembrados. Uno lo sembró Cristo, que es el trigo, y la cizaña la sembró el enemigo. Hermanos, esto representa que en la iglesia hay dos grupos, trigo y cizaña. Por eso que cuando los falsos maestros dicen la iglesia está en apostasía, están diciendo que todos son cizaña. Están diciendo que todos son impíos. No hay remanente, no hay trigo. E indirectamente también ellos se incluyen en la apostasía y en la cizaña. Porque si usamos el término genérico, nos incluimos nosotros
que estamos proclamando ese mensaje erróneo de andar diciendo la iglesia está en apostasía. Mientras que si usamos el otro término o la otra estrofa, en la iglesia hay apostasía, admitimos de que hay cizaña, hay apóstata, hay falsos maestros, y eso siempre lo ha habido. ¿Por qué hemos de admirarlos? ¿Por qué hemos de espantarnos si siempre ha habido falsos maestros dentro del pueblo, siempre ha habido apostasía, siempre ha habido mundanalidad? ¿Cuál es la admiración? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. La parábola de la red presenta los dos grupos en la iglesia. Mateo 13, versículos 47 al 48. Noten que sigue la misma hilación de la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 47 al 48 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Aquí la red representa el evangelio cuando se predica. Que echada en el mar, las aguas representan la muchedumbre. Y echado al mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados tienen los pescadores. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Noten que la red recoge peces buenos y peces malos. Quien se encarga de separarlos es Cristo. Vamos a ver de que eso lo hace a través de un juicio. En el juicio investigador es que Cristo separa el trigo de la cizaña, los peces buenos y los peces malos. Pero noten que las parábolas presentan que dentro de la iglesia hay dos grupos. Por tanto, y lo voy a repetir muchas veces esto, por lo tanto es satánico, es diabólico decir la iglesia está en apostasía, porque estamos generalizando. Y yo no sé por qué los hermanos que siguen a este tipo de personas no saben captar estos errores. Yo no sé por qué los hermanos aplauden este tipo de enseñanzas confusas. Hermanos, es lamentable ver que hemos perdido de vista el estudio de la palabra. Ya no queremos estudiar, ya no queremos ser analíticos. Y como hay una ignorancia de la palabra, condenamos al hermano que está hablando lo correcto y aplaudimos al que dice un mensaje erróneo. Noten que estamos confundidos. Vamos a ver de que el apóstol Pablo presenta también que dentro de la iglesia hay dos grupos. Y lo hace de una forma analógica, hablando que en una casa hay utensilios para usos buenos y otros utensilios para usos viles. Pero aquí Pablo está hablando de la iglesia y está usando una comparación. 2 Timoteo 2:20. 2 Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande, esta casa es la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Noten que aquí se presentan los dos grupos. Hay utensilios que se usan para glorificar a Dios y hay utensilios que son para usos viles. Tremendo, hermano. Malaquías 3:18. Esto se hace en el contexto del juicio. Es en el juicio donde Cristo define quién es el bueno y quién es el malo, porque hay dos grupos en la iglesia. Recordemos, hermanos, que el juicio inicia por la casa de Dios. Y vamos a ver de que según el profeta Malaquías, en el juicio se hace diferencia del bueno y el malo. Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Noten, hermanos, claramente. Hermanos, por eso, hermanos, tenemos que tener cautela en juzgar a las personas. Podemos juzgar la falsa enseñanza que enseña, pero nunca juzgar las intenciones del corazón, porque solamente Dios conoce quién es trigo y cizaña. Los hijos de Dios estamos obligados a denunciar errores y falsas doctrinas que enseñan las personas, pero nunca meternos en el corazón de las personas, porque solamente Dios conoce los corazones. Son dos cosas distintas. Juzgar la enseñanza errónea y otra cosa es juzgar las intenciones del corazón. Una cosa es que nosotros
condenemos a alguien y otra cosa es que condenemos la falsa enseñanza que la persona enseña. Son dos cosas distintas que si no tenemos discernimiento las vamos a confundir. Porque muchos hermanos creen de que tampoco se debe de juzgar la falsa enseñanza porque confunden una cosa con la otra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Jamás debemos de atacar a las personas porque las personas pueden cambiar de la noche a la mañana. Los seres humanos son cambiantes, pueden cambiar para empeorar o para mejorar. Los seres humanos cambiamos. El único que no cambia se llama Cristo. Es inmutable. Pero es importante que sepamos definir que aquí estamos atacando la falsa enseñanza de andar predicando de que la iglesia adventista tenga apostasía. ¿Cómo se ponen a creer? Ese mensaje ataca directamente la Biblia y el espíritu de profecía. Porque una cosa es decir, y lo vuelvo a repetir, una cosa es decir, la iglesia está en apostasía, que decir, en la iglesia hay apostasía. El término correcto es el segundo. El primero es erróneo. Ahora, noten cómo dice Ezequiel 9:4. Noten que estoy dando muchos ejemplos bíblicos para demostrarles que en la iglesia hay dos grupos. Y por lo tanto, el término correcto es decir, en la iglesia hay apostasía, pero jamás decir la iglesia está en apostasía, porque la iglesia adventista es el pueblo remanente de Dios. Es la iglesia que Dios levantó en esta tierra para predicar los mensajes de los tres ángeles. Es la niña de los ojos de Jehová. Es la iglesia remanente de los últimos días. Ya no hay otra iglesia. Por lo tanto, el diablo quiere que la condenemos usando falsas enseñanzas, mensajes erróneos y mensajes confusos. Porque vamos a ver que según el profeta Ezequiel, dentro de la iglesia hay dos grupos y siempre lo ha habido. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Aquí está hablando de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén hoy? La iglesia. Elena de White dice que nosotros somos el Israel espiritual. Por lo tanto, este mensaje se aplica a la iglesia. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Oh, interesante. Noten que en Jerusalén estaba un grupo que gemía y clamaba, y estaba otro grupo que estaba practicando abominaciones, las abominaciones de Ezequiel capítulo 8. Noten que esto estaba pasando en Jerusalén, pero había un remanente que gemía y clamaba. Noten que este remanente no estaba criticando a la iglesia. Noten que este remanente no estaba atacando a la iglesia. Noten que este remanente que vemos aquí, que está clamando y gimiendo, no está criticando a la iglesia, ni tampoco está presentando un mensaje confuso. Lo que está haciendo es gimiendo y clamando. ¿Qué es gemir y clamar? El Espíritu Precioso dice que gemir y clamar significa llorar por el pueblo de Dios, ponerse a clamar a Dios por misericordia, para que Dios tenga misericordia por su pueblo. Estos apóstatas que andan haciendo mensajes confusos de que la iglesia tenga apostasía, no lloran, no claman, simplemente critican y atacan, hermanos. Cuando analizamos, si ustedes leen el Espíritu Profecía, lo que significa clamar y gemir, dice, los que no claman y los que no lloran por los pecados ajenos no recibirán jamás el sello de Dios. Porque clamar es llorar, ponerse a llorar. ¿Cuántas veces usted ha derramado una lágrima? Usted, hermano, que dice que la iglesia tenga apostasía, le pregunto, ¿cuántas veces ha derramado una lágrima usted como lo hacían los profetas, llorando por su pueblo? ¿Cuántas veces usted ha llorado como lo hizo Cristo por Jerusalén? Eso es clamar. Lo que pasa es que nos hemos confundido de que clamar significa estar haciendo videos en YouTube, proclamando o vociferando al público que la iglesia tenga apostasía, y al momento estoy diciendo, yo soy adventista el séptimo día, entonces, ¿estás en apostasía también vos? ¿No tienen los mensajes confusos? Hermanos, los adventistas creemos, yo lo creo también, que en la iglesia hay apostasía, pero no podemos decir la iglesia está en apostasía, porque esta iglesia es la iglesia remanente. Dios jamás va a permitir
que su iglesia caiga en apostasía, porque esto significa que todos se van a perder. Entonces, yo no tendría un remanente aquí en esta tierra. Yo no tendría una iglesia viva en esta tierra. Por eso, hermanos, es importante que nosotros sepamos definir. La iglesia no está en apostasía, aunque en sus filas hay apostasía y hay apóstata. Esto lo corrobora el libro Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 4. Lo tomé del capítulo El Zarandeo. Vayan a leer ese capítulo, El Zarandeo. Si Dios va a permitir que en su iglesia hay un zarandeo, significa que no todos son trigo, ni tampoco todos son cizaña. El zarandeo es para purificar el trigo y que salga la cizaña. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 4. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación. Noten, en cada iglesia. Hago un paréntesis. Hay una frase apóstata que no sé qué ingenuo se le inventó. Hay una frase que he escuchado que muchos la repiten y la repiten como muletilla. ¿Cuál frase? Iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Esa es otra frase apóstata. Es idéntica a la frase, la iglesia está en apostasía. ¿Cómo se pone a creer que iglesias enteras se van a perder? Entonces nadie se va a salvar. Entonces, ¿para qué va a ser el zarandeo? Si todos son cizaña. Si va a haber un zarandeo en cada iglesia, significa que Dios tiene en cada iglesia trigo y cizaña. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Cuántos me comprenden lo que quiero decir? Yo creo que estos temas no necesitan darle tanta explicación. Ellos solo se explican. Si Dios va a hacer un zarandeo en cada iglesia, significa que hay trigo y cizaña en cada iglesia. Por lo tanto, es erróneo decir pastores, iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Es diabólico. Noten, repito la cita, Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 4. El Señor viene pronto. En cada iglesia, noten, en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo. Porque entre nosotros, o sea que hay apóstatas. Noten que la iglesia no está en apostasía. Si usted escucha a un hermano que ande proclamando ese mensaje, bloquéelo, porque hasta pecado es escucharlo. Bloquéelo o ya no lo escuche, porque está aún hasta pecando por escucharlo. Porque usted, después de que conozca la verdad, sigue escuchando los mensajes erróneos, es peligroso. Está metiéndose en terreno minado. Ahora, ¿por qué es el zarandeo? Dice ella. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Noten qué preciosa cita que resume todo lo que he dicho hasta hoy. Hermanos, en la iglesia hay apóstatas. Hay hombres impíos que no aman la verdad y que no honran a Dios. Noten, hay apóstatas. Por lo tanto, es erróneo decir la iglesia está en apostasía. El mensaje correcto es en la iglesia hay apostasía, hay apóstata, porque siempre lo ha habido. Ahora, vamos a analizar otro punto, porque necesito que este tema quede claro para que usted pueda comprender cuál es el mensaje correcto. Ahora, para que la iglesia adventista caiga en apostasía, hablando en términos generales, tiene que pasar dos cosas. Tiene que aceptar las dos doctrinas que unen a los católicos con los protestantes. ¿Cuáles son las dos doctrinas ecuménicas? Algunos sectarios dicen de que la doctrina de la Trinidad es parte del ecumenismo. Error. El Espíritu de Profecía jamás incluyó la doctrina de la Trinidad como parte del vino de Babilonia. Ni una sola vez. Yo tengo 20 años de venir leyendo los escritos de Elena de White minuciosamente. Y ninguna vez he escuchado o he leído de ella de que haya escrito de que la Trinidad es parte del vino de Babilonia. Esta es otra falsa enseñanza que se han inventado otros enemigos de la iglesia adventista. Pero según el Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, página 574, párrafo 2, dice
que para que la iglesia adventista caiga en apostasía, tiene que aceptar el domingo como día de reposo y aceptar la doctrina de que el alma es inmortal. Cuando la iglesia acepte eso, entonces sí podemos decir la iglesia ha caído en apostasía. Y hasta el día de hoy, la iglesia adventista mantiene sus creencias y doctrina. Ni una sola vez la iglesia adventista ha dicho que hay que guardar el día domingo y que el sábado ya no es el día del Señor. Nunca la iglesia adventista ha enseñado que el alma es inmortal. Por lo tanto, la iglesia adventista se mantiene recta en sus creencias y doctrina. Tenemos 28 creencias y 6 doctrinas y ninguna de ellas dice tal cosa. La iglesia adventista oficialmente enseña de que el sábado es el día del Señor y que el alma no es inmortal y que el alma muere. Ahora, vamos a ver lo que dice la hermana Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 574, párrafo 2. Merced a los 2 errores capitales. Noten, 2 errores capitales. No hay 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Aunque Babilonia tiene otras doctrinas que son parte del vino de Babilonia, pero las 2 doctrinas que unen a católicos con protestantes en ecumenismo es el domingo y la inmortalidad del alma. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, ¿cuál? La inmortalidad del alma. O sea, el domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos, noten, no dice los adventistas, dice los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Admitimos que aquí van a caer muchos apóstatas, van a ceder a la bestia. En el zarandeo van a haber muchos adventistas que van a apostatar, pero no es la iglesia la que va a apostatar, sino que van a ser individuos apóstatas. Noten, a través de un doble abismo al espiritismo y el poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Hermanos, se dan cuenta que para que la iglesia adventista podamos usar el primer término, la iglesia tenga apostasía, es que la iglesia tiene que aceptar que el alma es inmortal y que el domingo es el día que se debe de guardar. Hasta el día de hoy la iglesia mantiene sus principios y sus doctrinas. Por lo tanto, noten que estoy repitiendo muchas veces esto, por lo tanto es erróneo andar proclamando la iglesia tenga apostasía. El término correcto, como dije, es en la iglesia hay apostasía. Ahora, otro error que predican estas personas. Un error lleva a otro error. Yo siempre he dicho, hermanos, el diablo no se queda con los brazos cruzados. Si el diablo nos lleva a que aceptemos el primer error, vamos a estar listos para apoyar el siguiente error y el siguiente error. Las personas que proclaman que la iglesia está en apostasía de una forma subliminal, noten que subliminal, y para que nosotros podamos captar este mensaje erróneo tenemos que tener una mente pero bien analítica. Tenemos que pedir la dirección al Espíritu Santo para que podamos detectar dónde está el error. Cuando estas personas dicen la iglesia está en apostasía, ¿sabe qué es lo que están diciendo? Si la iglesia está en apostasía, ya cayó. Y si ya cayó, entonces ya en Apocalipsis no hay 7 iglesias, sino que tienen que haber 8. Porque si la iglesia adventista ya cayó, entonces significa que Dios tiene ahora otro pueblo. Entonces en Apocalipsis tendrían que aparecer 8 iglesias, no 7. Porque la 7ª iglesia es la Odisea, que significa pueblo del juicio, pueblo juzgado, que representa a la iglesia adventista, la iglesia tibia. Noten, repito, si decimos que la iglesia adventista tenga apostasía, estamos diciendo que la iglesia adventista ya fue desechada en términos generales. Entonces, si ya fue desechada, entonces Dios tuvo que haberla cambiado por otro pueblo. En Apocalipsis tendrían que haber 8 iglesias. O sea, estos individuos están proclamando otro mensaje erróneo que carece de fundamento bíblico,
porque entonces están añadiéndole a Apocalipsis una octava iglesia, pero vemos solamente 7 iglesias y la Odisea es la última. Noten cuál es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pongamos la lupa al mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3, versículos 15 al 16. Noten el mensaje que Dios le da al ángel que representa a los ancianos y los ministros. Apocalipsis 3, versículos 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Noten la situación de nuestra iglesia, la situación mía. Siempre cuando vaya a decir la iglesia, recuerde que usted es parte de la iglesia. Por tanto, yo aquí digo, mi situación, ¿cuál es? Ahí pongo el nombre del hermano Rafael. Ahí en lugar de la Odisea pongo Rafael. Así que si lee el texto, ponga su nombre. No seamos regalones. Noten, yo conozco tus obras. Voy a poner ahí mi nombre para dramatizar. Yo conozco tus obras, Rafael, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pregunto, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿ya Cristo vomitó a la iglesia o está por vomitarla? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué tiempo está el verbo vomitar? En futuro. Te vomitaré. En otras palabras, si este verbo se usa en futuro, significa que está conjugado en tiempo de advertencia. Aquí hay una advertencia. Significa que si hay una advertencia, es que la iglesia no ha caído en apostasía. Porque si la iglesia hubiese caído en apostasía, ya el testigo fiel que es Cristo lo hubiese vomitado. Pero aquí vemos que es una advertencia. Noten, los adventistas de la Reforma, que por el momento no puedo extenderme quiénes son los adventistas de la Reforma, pero vamos a preparar un estudio de la historia de la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma. Es una rama delegada de la Iglesia Adventista que se desligaron en la Segunda Guerra Mundial. Hubieron ahí algunos problemas con los líderes, pero en otra ocasión vamos a hablar acerca del origen de los adventistas de la Reforma. Ellos dicen, yo he platicado con adventistas de la Reforma. No sé si así son todas, pero yo con los que he platicado, lo primero que me dicen es que Dios vomitó a la iglesia adventista en la Segunda Guerra Mundial y que ahora ellos son los adventistas genuinos. Ellos dicen así, los del movimiento Reforma, porque ellos creen de que Dios ya vomitó a la iglesia adventista, pero el mensaje aquí es un mensaje de advertencia. Te vomitaré de mi boca. La iglesia no ha sido vomitada. Es un mensaje de advertencia. El mensaje de la iglesia, la Odisea, es un mensaje de reproche. Sí, es un mensaje de reproche, lo admitimos. Es un mensaje de exhortación, es un mensaje de amonestación, es un mensaje fuerte y de advertencia. Y este mensaje, dice la sierva del Señor, va a causar también zarandeo. El mensaje del testigo fiel y verdadero. Hay que predicarlo directo. Pero quiero que quede claro que Cristo aquí no ha vomitado a la Odisea. Cristo no ha vomitado al ángel en la Odisea, porque es una advertencia. Ahora, noten cómo dice el Espíritu de Profecía en Eventos de los Últimos Días, página 53, párrafo 2. Deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, llena de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Noten que Dios, aunque la iglesia sea defectuosa y débil, constituye el único objeto en la tierra a la cual Cristo otorga su consideración suprema. Cristo ama a la iglesia. Por eso es que el mensaje de la Odisea es un mensaje de reproche. Es un mensaje para llamar a la iglesia al arrepentimiento. Es un mensaje que trae esperanza. Ellen G. White dice que este mensaje lleva a la justificación por la fe. El mensaje que se predicó en Minneapolis en el año de 1888 por los pastores Waggoner y Jones. Ahora vamos a ver qué significa gemir y clamar. Saben, hermanos, que
El libro de Ezequiel es un libro que se escribió por el profeta Ezequiel cuando Ezequiel estaba en Babilonia. Según datos históricos, Ezequiel fue uno de los exiliados, de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Ezequiel en Babilonia escribió su libro Ezequiel. Pero es interesante que en esos cautivos también estaba Daniel. Daniel era un profeta de Dios. El libro de Ezequiel presenta también las causas, el por qué Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. En efecto, no fue Israel, sino que fue Judá. Las dos tribus del sur se le conocía como Judá. Judá fue llevado por 70 años cautiva a Babilonia. Y después de los 70 años iban a salir a reconstruir el templo de Jerusalén. En ese contexto se escribió el libro de Ageo. Pero es interesante que estando Daniel en Babilonia, Daniel hace una oración por su pueblo, estando en Babilonia. Noten que Daniel fue llevado cautivo, junto con los judíos que sobrevivieron a la destrucción masiva de Babilonia, porque la destrucción de Jerusalén fue en el año 586 por Babilonia. Eso dice 2 Crónicas 36. Y los que sobrevivieron fueron llevados vivos a Babilonia. Allí va Ezequiel, allí va Sadrach, Mesach y Abednego, allí va Daniel. Pero es interesante que recuerden de que en Ezequiel 9:4 se decía que había un remanente que gemía y clamaba por las abominaciones. Y yo les explicaba anteriormente que gemir y clamar no es lo mismo que criticar, atacar o lanzar veneno o mensajes confusos y ambiguos. Vamos a ver de que Daniel está cumpliendo lo que significa clamar y gemir. Vamos a ver de que en la oración que hizo Daniel se está incluyendo él mismo. Jamás se está diciendo, esos son apóstatas. Señor, esos son apóstatas. Daniel se incluye. Noten, Daniel se incluye como parte de esa apostasía, pero él no era apóstata. Porque el verdadero mensaje de Dios siempre se incluye en los siervos de Dios, porque eso significa clamar. Daniel se puso a orar por misericordia por el pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia. Y noten la oración de Daniel, Daniel 9, versículo 3 al 6. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré. ¿A quién? Oré a Jehová. Vamos a ver la oración que está haciendo Daniel. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Noten que Daniel nos está diciendo, ese pueblo es un apóstata, ese pueblo está en apostasía, esa iglesia está en apostasía. Noten el mensaje de Daniel, ¿cuál es en la oración? Hemos pecado. Se incluye él. Noten que se está incluyendo, pero sabemos de que Daniel no había participado en esa apostasía. Daniel era parte del remanente que se había mantenido fiel y que fue sellado antes de la destrucción de Jerusalén. Noten, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. 3 veces dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Ahora aquí va la cuarta hemos. Y hemos sido rebeldes. Falta una quinta. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Noten, 5 veces Daniel se incluye. Nos hemos apartado de tus mandamientos, hemos pecado, hemos sido rebeldes. Pero Daniel no había sido rebelde. Daniel era un obediente siervo de Dios, del cual la Biblia no menciona nada malo de Daniel. Es interesante, hermanos, cómo estos hombres clamaban y gemían por su pueblo, por sus hermanos, por la iglesia. Jamás invitaron a un filisteo. Voy a dramatizar. Daniel jamás invitó a un filisteo o a un asirio para que viniese a atacar junto al pueblo de Israel. No dice eso. Hoy, ¿qué es lo que hacen hoy? Invitan a otra persona a un canal para que hablen mal de la iglesia adventista y de los líderes.
Y en lugar de hacer bien, hacemos gran daño a la iglesia. Y Dios nos va a pedir cuenta por eso, por ser piedra de tropiezo a los débiles. Dígame usted, ¿qué gano? Yo quiero que me ponga en los comentarios. Dígame usted, ¿qué gano con sacar mi celular, grabar un problema interno de la iglesia adventista y sacarlo en las redes sociales para que la gente lo vea? Dígame usted, ¿qué gano? ¿Cuál es el propósito? Fíjense que yo me he quebrado la cabeza día y noche pensando qué proponen estas personas, cuál es el propósito. No le encuentro salida, me encuentro en un laberinto. ¿Qué se proponen? ¿Ganar alma? No, hermano, con eso no se gana alma. Sacar un problema privado de la iglesia, que tiene que quedar aquí privado de la iglesia. No tiene que salir ante los impíos, dice Pablo. Eso tiene que arreglarse internamente, que no tiene que salir afuera, porque eso va a dañar la obra de Dios. Somos imprudentes. ¿Qué me saco sacar un celular, grabar una disputa dentro de la iglesia y después subirla a las redes sociales? Dime usted qué gano. Ayúdenme, quizás estoy mal en este punto. Yo quiero que me ayuden y escriban en los comentarios. ¿Será que se gana alma? ¿Será que ayudamos en la predicación del evangelio? ¿Será que eso aumenta mi fe? No, hombre, hermano, yo cuando veo eso me deprimo. En lugar de animarme a seguir adelante, me deprimo. ¿A quién le va a gustar ver un pleito en la misma familia? Eso deprime, hermanos. Uno no quisiera que en la familia hayan pleitos, pero hay pleitos. Hay de todo en la familia. Pero solamente por eso no voy a salir a divulgar los problemas internos de la familia. Estoy hablando de problemas internos. Hay cosas que no se pueden detener, estamos de acuerdo. Hay cosas que no se pueden detener que salen a la luz. Pero hay cosas que no ameritan que salgan a la luz, que tienen que arreglarse internamente. Eso enseña el Espíritu de profecía. Pero aquí vemos que Daniel está incluyéndose, Señor, hemos pecado. 5 veces se usó el hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, los hemos apartado de tus mandamientos. Y noten cómo termina, y no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Noten qué precioso mensaje. Este es el carácter que debemos de tener. Clamar y gemir por el pueblo de Dios. Cuando miremos un defecto, cuando miremos un defecto en la iglesia o en un líder, no solamente hablemos del defecto, oremos por él, porque los seres humanos somos cambiantes. Esta persona que cometió ese error puede retractarse y puede cambiar. Nadie está condenado a vivir de esa manera. Los seres humanos, si deseamos, podemos cambiar. Nadie está condenado a morir de esa manera. Dios nos ha dado esa facultad de poder elegir seguir lo mismo o poder cambiar. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cautela, tenemos que ser prudentes. Yo voy a usar 2 citas para terminar. Esta cita que voy a usar, hermanos, nos advierte contra aquellos hermanos que han sido contaminados por confusión. Y estas citas son fuertes, hermanos. Son advertencia. Tenemos que huir de cualquier hermano, no importando cuál sea su intención, si son buenas o malas, pero si su mensaje está causando confusión, tenemos que ponerle freno a eso, tenemos que apartarnos de él, porque ese no es un mensaje de Dios. El mensaje de Dios no confunde. El mensaje de Dios es claro y diáfano. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 166, párrafo 3. Continuamente surgen grupitos de personas que creen que Dios está únicamente con los muy pocos y muy dispersos. Yo soy Juan. Y saben que estas personas dicen, yo soy como Juan el Bautista. Se hacen pasar como Juan el Bautista. Y creen de que hay que predicar como Juan el Bautista lo hacía, raza de víbora. No se dan cuenta que el mensaje de Juan era para un grupo especial de personas, los fariseos. Los fariseos habían llegado hasta el colmo. Necesitaban un mensaje de reprensión directo. La nación judía había llegado hasta el colmo. Los fariseos habían llegado hasta el colmo. Por eso que Juan dice raza de víbora.
Nosotros no somos Juan el Bautista. Claro que debemos de predicar un mensaje directo y claro y contundente. Pero ese mensaje tiene que ser para llamar a la iglesia al arrepentimiento, no para atacarla ni para destruirla. Continuamente surgen grupitos de personas, noten grupitos, que creen que Dios está únicamente con los muy pocos y muy dispersos. La influencia de los tales tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Los espíritus inquietos que desean constantemente ver y creer algo nuevo surge de continuo, algunos en un lugar y otros en otro, haciendo todos una obra especial por el enemigo, y sin embargo, pretendiendo tener la verdad. Noten que ellos van a decir, nosotros estamos predicando la verdad, nosotros tenemos la verdad. Nunca van a decir ellos, nunca dicen, estoy predicando un mensaje erróneo. Siempre dicen que pretenden tener la verdad. Somos el Elías, dice. Nosotros somos el remanente. Nosotros hemos sido levantados para amonestar a la iglesia. Nosotros somos el tercer Elías, porque la iglesia está en apostasía. Nosotros somos el verdadero pueblo. Nosotros estamos bien. La iglesia está mal. Mensajes confusos. Para terminar, esta cita tajante. Iglesia Remanente, página 24, párrafo 1. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen un escuadrón traidor que vuelve sus armas de combate contra la iglesia militante. Temedlos. Noten, temer a estas personas, ténmanle, porque estas personas no llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en lo absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. Tienen que saber distinguir qué es verdad presente y qué no. Verdad presente es predicar profecías bíblicas, el mensaje de los tres ángeles. Ni una sola vez Elena de White le llama predicar verdad presente a atacar a la iglesia adventista. Hermano, esto no significa que vamos a ser los desatendidos o de los opachos, como decimos los latinoamericanos, los guanacos, de que vamos a ignorar lo que está pasando. Claro que en la iglesia adventista hay apostasía, eso lo admitimos, hay apóstata. Si alguien hace algo malo, si un anciano hace algo malo, si un ministro hizo algo malo allá en X país o dijo algo malo, fue él, no fue la iglesia. Recuerden que la iglesia es dirigida por Dios, no por los hombres. Oremos, hermanos, para que tengamos claro este mensaje. Dios tiene un remanente en la iglesia y no importa lo que pase, Dios guía esta iglesia porque la última iglesia es la Odisea y este es el pueblo de Dios. A pesar de que hayan dificultades, a pesar de que hayan errores, el error está en el humano, no en el mensaje. A pesar de que el humano comete errores, el dirigente de esta iglesia se llama Cristo Jesús y Él va a conducir su iglesia hasta el puerto. Por eso es que es el zarandeo. El zarandeo es para purificar la iglesia de tanta apostasía que hay, de tanta cizaña. Pero el que se encarga de hacer eso se llama Cristo Jesús a través de sus ángeles. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya quedado claro el peligro de usar términos o frases confusas. Una cosa es decir la iglesia está en apostasía y la otra es decir en la iglesia hay apostasía. Son cosas distintas y que no debemos de mezclarlas. Dios les bendiga y que la honra sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este mensaje. Ha quedado claro de que no podemos usar términos genéricos o ambiguos o confusos, como decir tu iglesia está en apostasía. Eso significa que todos están mal y que nadie se va a salvar. Mientras que si decimos en la iglesia hay apostasía, admitimos que siempre, durante toda la historia, ha habido cizaña, han habido apóstatas y han habido filisteos infiltrados dentro de la iglesia.
Gracias, Padre, por este mensaje. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio es de suma importancia porque así vamos a crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hacemos este ministerio, predicamos el mensaje por amor a la obra de Dios. Y aclaramos que no somos pastores. Muchos hermanos me confunden con pastor. No soy pastor, simplemente soy un laico de la Iglesia Adventista. Soy miembro en regla con la Iglesia Adventista. Amo predicar este mensaje. Defiendo la doctrina de la Iglesia Adventista. Defiendo esta iglesia porque reconozco que no hay otra iglesia. Esta es la iglesia donde ha sido depositada la verdad presente para los últimos días. Así que, hermanos, si en verdad quieren apoyar este ministerio, suscríbanse, den me gusta a los videos, activen la campanita que está a la par de suscribirse. Eso sirve para que siempre que el hermano Rafael suba un video, su dispositivo o su computadora o su tablet le notifique. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.